Bienvenidos a este canal y a este programa. Hoy vamos a hablar de la película La Eternidad. ¡Qué película tan bonita! Escucha el resumen. Hay decisiones que solo se pueden tomar una vez, y cuando esa decisión es para toda la eternidad, el peso de elegir correctamente puede romperte el alma. Esta es la historia de Joan, una mujer que, después de morir, se encontró frente a los dos amores más importantes de su vida y tuvo que decidir con cuál de ellos pasaría la eternidad. Todo comenzó en un día cualquiera, en una fiesta de revelación de género. Larry y Joan, una pareja de ancianos que llevaba más de 65 años casados, discutían como siempre. Él quería ir a la playa, pero ella prefería la montaña. Eran pequeñas batallas cotidianas que, con los años, se habían convertido en su forma de quererse. Pero ese día era especial. Iban a conocer el sexo de su próximo bisnieto. Antes de entrar, Larry le recordó a Joan que debía contarles a todos acerca del cáncer. Pero ella sonrió con esa calma que solo dan los años y le dijo que no ese día. Él entendió. Le cubrió con ternura la cánula del brazo y entraron juntos a la fiesta. Dentro, su nieta Charlotte mostró una fotografía antigua. En ella aparecía un joven apuesto, de sonrisa fácil y mirada intensa. ¿Este es el abuelo?, preguntó la niña. Joan negó con la cabeza. No, mi amor, ese fue mi primer esposo. Se llamaba Luke. Murió en la guerra. En ese mismo instante, mientras todos admiraban la foto del hombre que había sido su primer amor, Larry se atragantó con un pretzel, cayó al suelo y cuando abrió los ojos ya no estaba en la fiesta, estaba en un tren. Confundido, bajó a una estación que parecía sacada de otro tiempo. La gente caminaba con prisa pero sin miedo. Todos le decían lo mismo: tu coordinadora llegará pronto. Horas después apareció Anne, joven, eficiente, con una carpeta bajo el brazo. Le explicó con delicadeza que había fallecido. Larry se negó a creerlo hasta que ella le dio un espejo. Su reflejo era el de un hombre de 35 años, ya no estaba viejo. El momento más feliz de su vida había sido precisamente cuando tenía 35 años y por eso en este lugar apareció con esa edad. El lugar se llamaba el Junction, lugar donde las almas esperan antes de elegir dónde irán a pasar la eternidad. Tenían 7 días para elegir. Luego de eso la decisión sería irreversible. Larry no quería elegir nada, solo quería esperar a Joan. Quería prepararle un lugar donde ella se sintiera en casa. Escribió una nota para Ana. Por favor, entrégasela cuando llegue. Quiero que sepa que la esperaré el tiempo que sea necesario. Anne le dijo que eso estaba prohibido, pero Larry insistió. Esa noche, mientras caminaba hacia el mundo playa, un lugar soleado que él sabía que a Joan no le gustaría, algo lo detuvo en seco. Joan acababa de llegar. Se abrazaron con la fuerza de quienes han compartido una vida entera, pero el abrazo duró poco, porque detrás de ellos, con una sonrisa que el tiempo no había logrado borrar, estaba Luke, 67 años esperándola. Cada día, cada noche, cada amanecer. Joan se quebró. Ryan, su coordinador, la llevó a su habitación. Le explicó que Luke técnicamente no era su ex, era su primer esposo, y que había esperado más tiempo del que la mayoría de las personas viven. Los días siguientes fueron un torbellino. Joan tenía una semana para decidir. Larry y Luke se turnaban para estar con ella, pero la tensión era insoportable, hasta que los coordinadores, tras consultar con instancias superiores, tomaron una decisión sin precedentes. Joan recibiría una visa especial, lo que significa que podría visitar 2 eternidades, una con cada uno de ellos, y después elegir. Primero fue con Luke al mundo montaña. Allí todo era fresco, silencioso, hermoso. Luke la llevó al Salón de los Recuerdos, un lugar donde podían revivir los momentos más importantes de sus vidas sin poder tocarlos. Vieron cómo se conocieron, su primera cita, la primera vez que se dijeron te quiero, su boda y la despedida antes de que él partiera a la guerra. Joan lloró, Luke también, y por un momento, el amor joven e intenso que nunca había tenido tiempo de envejecer volvió a encenderse. Pero luego apareció otro recuerdo, el de Larry. En el mismo muelle donde Luke se había despedido de ella,
Allí estaba Larry pidiéndole matrimonio. Entonces Luke se puso tenso. Joan sintió que algo se rompía por dentro. Después le tocó el turno a Larry en el mundo o en la eternidad de Larry, y entonces fueron al mundo playa, el lugar que él siempre había querido, pero a ella no le gustaba. Mientras caminaban por la arena, Joan le preguntó si recordaba su primera cita. La llanta pinchada, el día en que él le dijo que era el lugar perfecto para quedarse varados. Hombros anchos, un día hermoso y una carretera tranquila. Los dos se rieron. Luego se abrazaron y por primera vez desde que había llegado al Junction, Joan sintió verdadera paz. Pero la paz duró poco. Luke encontró la nota que Larry había escrito para Anna, la nota en la que decía que estaba dispuesto a esperar a Joan el tiempo que fuera necesario. Luke se la mostró. Joan sintió que le mentían, que Larry había planeado elegir una eternidad sin ella. Entonces lo confrontó. Larry intentó explicarse, pero las palabras salieron torcidas. Se acusaron mutuamente. Ella lo llamó egoísta. Él le respondió que ella era la egoísta por tener que elegir entre dos hombres que la amaban. Esa misma noche, después de varios tragos, los dos esposos terminaron sentados en un bar, borrachos, llorando y diciéndose lo mucho que Joan no los merecía. Por un momento fueron los dos mejores amigos del mundo. Los dos hombres que más la amaban se convirtieron en ese momento en aliados. Al día siguiente, Joan tomó una decisión que nadie esperaba. Dijo que no elegiría a ninguno. Iría con su amiga Karen a un mundo París de los años 60, un lugar nuevo, una vida nueva, sin deudas del pasado. Larry la vio partir. La abrazó por última vez y le dijo que era lo correcto, que él estaría bien, que saber que ella era feliz le bastaba. Joan subió al tren con lágrimas en los ojos, pero algo no encajaba. Mientras viajaba, no dejaba de pensar en el cabello. En el Junction, o en este lugar antes de pasar a la eternidad, Joan llevaba el cabello largo como lo había usado cuando era joven. Larry se dio cuenta en ese momento que ese era su momento más feliz, el de antes, cuando estaba con Luke, y por eso había aparecido en esa edad y con su cabello largo. Entonces corrió como nunca había corrido. Llegó justo a tiempo, le dijo que se fuera con Luke, que él la dejaría ir, que el amor verdadero a veces significa soltar. Entonces Joan lo miró y por primera vez entendió. No era el cabello, era todo lo demás. Entonces, ya instalados en el mundo montaña, ella y Luke comenzaron una nueva etapa en una acogedora cabaña. Hicieron amistades, compartieron momentos agradables y, en apariencia, todo marchaba bien. Luke la amaba con intensidad, pero cada vez que pronunciaba aquellas palabras, Joan descubría que aún era incapaz de responderlas con la misma convicción. En el fondo seguía sintiéndose fuera de lugar. Por eso, una noche, en silencio y sin decir nada a nadie, volvió al salón de los recuerdos. Allí revivió el instante exacto en que conoció a Larry, y como era de esperarse, él volvió a hacerla reír. De hecho, sonreía incluso mientras contemplaba aquella escena. Días después salió de excursión con algunos amigos, pero al caer la noche, regresó una vez más al salón de los recuerdos. Esta vez contempló el nacimiento de su primer hijo, y nuevamente Larry consiguió arrancarle una sonrisa. Aquella rutina comenzó a repetirse día tras día. Después vino un paseo en el teleférico y luego, inevitablemente, otra visita a los recuerdos. Tiempo más tarde, sus amigos organizaron una jornada para esquiar. Joan aseguró que ya había tenido suficiente nieve, así que Luke fue solo. ¿Y ella? Bueno, ella prefirió regresar para contemplar el último día que compartió con Larry, cuando aún estaban vivos. Al salir, el encargado del salón la observó con preocupación. Le explicó que volver una y otra vez al pasado no era saludable. Llegaría el momento de avanzar. Había llegado ese momento. Pero Joan simplemente no estaba preparada para hacerlo. No quería dejar ir a Larry. Aquella noche, Luke comentó que todo era perfecto. Sin embargo, mientras él hablaba del presente, ella seguía perdida entre los ecos de su pasado con Larry. Por eso, al día siguiente, cuando volvió a invitarla a salir, Joan finalmente reunió valor para decir la verdad. Le confesó que se había equivocado.
Él era un hombre maravilloso. Tal vez, si la vida hubiera sido distinta, habrían construido un hermoso futuro juntos, pero ya no podían fingir que su verdadero mundo había seguido adelante sin Larry. Luke sintió cómo aquellas palabras lo atravesaban. Le recordó que la había esperado durante años y que, a diferencia de ella, jamás le había ocultado sus sentimientos. Sabía perfectamente que cada noche escapaba hacia el salón de los recuerdos y, aunque verla partir le rompía el alma, siempre permanecía en silencio. También ellos dos habían sido felices en algún momento de la historia. Sí, lo fuimos, respondió Joan con ternura. Éramos jóvenes. No existían hipotecas, responsabilidades, trabajos agotadores ni hijos que cuidar. Todo parecía sencillo. Pero el amor no vive solamente de un instante perfecto. Está hecho de miles de momentos, de las discusiones durante un viaje en automóvil, del apoyo cuando llegan los días difíciles, de crecer juntos, de sostenerse mutuamente y de envejecer tomados de la mano. Luke insistió en que todavía podían vivir todo aquello, pero Joan negó con suavidad. Esa ya no era su realidad. Le dio permiso para seguir adelante sin ella. «No puedes hacer esto», dijo él desesperado. «Te arrojarán al vacío». Pero ella dijo: «Tengo que intentarlo. Por favor, Joan, quédate conmigo, quédate». Pero con los ojos llenos de tristeza, Joan respondió apenas en un susurro: «Lo siento, de verdad te amo». Y sin mirar atrás, se marchó. Al salir del salón de los recuerdos, comenzó a pensar cómo podía distraer al encargado para volver a entrar. Sin embargo, justo cuando ideaba un plan, Luke apareció una vez más. Había decidido ayudarla. Fingió estar completamente devastado por la partida de Joan y, aprovechando la distracción, ella tomó las llaves del encargado y logró entrar. Luke también cruzó la puerta y, tras detenerse unos segundos para contemplar el recuerdo del día de su boda, ambos se despidieron. Entonces Joan atravesó la misteriosa puerta roja. Al otro lado la esperaban todos los recuerdos de su existencia. Cada uno parecía llamarla, cada escena intentaba retenerla, pero los guardias ya venían tras de ella. Joan atravesó un recuerdo tras otro: las discusiones con Larry, las diferencias, los días difíciles, todo parecía susurrarle que regresara junto a Luke. Sin embargo, cuando contempló el instante de su propia muerte, finalmente comprendió la verdad, porque la última palabra que ella había pronunciado en su vida había sido el nombre de Larry. Ocultándose bajo una cama, llegó hasta las vías del tren y desde allí alcanzó la estación. Entonces comenzó a correr con todas sus fuerzas. En medio de aquella frenética huida, apareció frente a los coordinadores, quienes con absoluta calma decidieron ayudarla. Cuando lograron despistar a los guardias, Joan preguntó inmediatamente por su amor, por Larry. Aquello llenó de alegría a Anne y, sin perder un segundo, la condujeron hacia la eternidad que él había escogido. Larry estaba trabajando como barman. Ni siquiera la eternidad había conseguido que dejara de esperarla. Mientras preparaba unas bebidas, comentó, entre risas, que la arena terminaba metiéndose por todas partes. Joan respondió que, en cambio, en la montaña el frío nunca daba tregua. Después de brindar, Larry le preguntó cuál sería el siguiente destino. «Conozco un lugar», dijo Joan con una sonrisa, aunque podía ser un poco peligroso. Por un instante dudó si él aceptaría volver a caminar a su lado, pero Larry simplemente sonrió. «¿Y qué estamos esperando?». Así, después de correr juntos una vez más, ambos llegaron a su mundo ideal. Era exactamente igual a la ciudad donde habían compartido su vida, y para ellos aquel lugar era perfecto, no por sus calles, no por sus paisajes, sino porque después de todo habían vuelto a encontrarse el uno junto al otro, y si estaban juntos, cualquier lugar sería un paraíso eterno. Si esta historia te ha gustado, dale me gusta, deja tu comentario, compártela con tus amigos y suscríbete al canal.